Muy bien. Ahora, buenas noches. Ahora vamos a comenzar el punto número 21, en donde el maestro desarrolla todas las características de lo que podría significar o significa realmente corrección del egoísmo. Quizás la palabra corrección pudiera utilizarse de otra manera, pero no, en realidad, los cabalistas la utilizan y así se traduce al español. La verdad es que vamos a utilizar el egoísmo o vamos a utilizar y nuestra persistente y única fuerza que tenemos, que es la de egoísmo, que es la de tratar siempre de jalar hacia nosotros todo lo que sea posible para obtener el máximo beneficio. Corregir, o la palabra corregir, según los cabalistas, es nada más ni nada menos que transformar esa fuerza de recepción para nosotros mismos en una fuerza de recepción, porque vamos a seguir recibiendo, pero lo vamos a utilizar ahora para el otorgamiento. Eso es corrección del egoísmo. Por supuesto, es una definición sintética, es una definición muy resumida, pero habla exactamente de lo que en sabiduría o en la Kabbalah vamos a trabajar. Y todo el desarrollo de la sabiduría de la Kabbalah se trata de esto para llegar a obtener el propósito correcto, el propósito de regresar al Creador correctamente, libres de egoísmo, porque lo que vemos del Creador es cero egoísmo y todo es otorgamiento. Entonces, para parecernos a Él, para estar cerca de Él, hay que parecerse a Él. Entonces vamos a trabajar nuestro egoísmo para transformarlo hacia el otorgamiento y caminar hacia el Creador. El asunto es detectar primero que nosotros somos egoístas, que se despierte y que se revele en cada uno de nosotros el nivel de egoísmo con el cual trabajamos y que no nos damos cuenta, porque así nacemos y porque así nos desarrollamos y porque muchas veces así morimos y así volvemos a nacer infinidad de veces. Entonces, no es posible concientizar tan fácilmente nuestra capacidad de egoísmo, el ser egoístas. Y ya una vez que hemos concientizado esto, empieza el desarrollo de la transformación de nuestro ego. Y es tan profundo el egoísmo que traemos adentro que ni siquiera nos damos cuenta del grosor tan enorme que traemos como seres egoístas. El asunto en la Kabbalah es primero darnos cuenta y luego saber trabajar internamente en forma correcta para la transformación del egoísmo. Entonces, es un asunto muy profundo y requiere de muchísimo tiempo, inclusive requiere de muchas vidas, sin exagerar. Porque para determinar el egoísmo de una persona o de uno, no es posible revelarlo por completo porque no es factible la revelación
del egoísmo en toda su fuerza, porque entonces no podríamos nunca transformar eso. Lo vamos haciendo en forma gradual, poco a poco. Y conforme vamos trabajando en la sabiduría de la Kabbalah, pues se van revelando nuevos deseos egoístas que no conocíamos en nosotros mismos. Y nuestra labor es ir transformando todos esos deseos egoístas para empezar nuestro camino y continuar nuestro camino en ascenso hacia el Creador. Así que todo el camino espiritual se trata de la corrección del egoísmo. Así de importante es este punto. Entonces, vamos a empezar a leerlo. Dice así: todo el cuerpo espiritual, dice el maestro, de la ley, tiene la intención de ayudarnos a superar nuestro egoísmo. Por lo tanto, la ley espiritual que dice ama a tu prójimo como a ti mismo es un resultado natural del apego al Creador, debido a que no hay nada más aparte de Él. Cuando la persona entiende esto, todas las creaciones, incluyendo a nuestro mundo, se fusionan en nuestra percepción del único creador. Así, se hace claro cómo nuestros antepasados fueron capaces de observar todas las leyes espirituales mucho antes que las leyes fueran transmitidas. Una consecuencia de la elevación espiritual se encuentra cuando comenzamos a amar a nuestros peores enemigos y a los enemigos de todas las naciones. Ya entenderemos qué significa esto. Por lo tanto, puede considerarse que el trabajo más grande es el rezo por nuestros enemigos. Cuando el rabino Levi Yitzhak de Berditchev fue atacado por su trabajo extenso en la enseñanza de la manera correcta de servir al Creador, los rumores de esto llegaron hasta el rabino Elimelech de Lisenk, y este hombre exclamó: ¿de qué hay que estar sorprendido? Esto sucede constantemente. Si esto no ocurriera, ni una sola nación podría jamás esclavizarnos. Hay dos etapas de batalla en contra de los deseos egoístas. Primero, los buscamos. Luego, intentamos escapar de ellos, solo para darnos cuenta que estos deseos continúan persiguiéndonos. Aquellos de nosotros que niegan la unicidad del Creador todavía no sienten que Él y todo lo que acontece en el mundo, incluyendo todo lo que sucede con cada individuo, son uno y son lo mismo. Todavía no sienten que Él, el Creador, y todo lo que acontece en el mundo, incluyendo todo lo que te sucede a ti y a cada individuo, son uno y lo mismo. La mente no puede computar esto. Le cuesta mucho trabajo entender y alcanzar lo que los cabalistas llaman unicidad del Creador. Así pues, el rabino Yehiel Mihal, el
Hamagid Milothiv, un cabalista del siglo pasado, vivió en gran pobreza y sus alumnos le preguntaron: ¿cómo puede usted recitar la bendición al Creador por haberle dado todas las cosas necesarias cuando tiene tan poco? Y él les contestó: puedo dar la bendición al Creador que me dio todo, porque aparentemente es pobreza lo que necesito para acercarme más a Él. Es por lo cual Él me la da. No hay nada que niegue más el gobierno del Creador que la depresión. De manera notable, cada persona llega a este sentimiento por diversas razones: sufrimiento, un sentimiento de impotencia personal, ausencia de lo que se desea, etcétera, etcétera. Es imposible sentir alegría por los golpes que uno recibe, a menos que uno reconozca su necesidad y su inmenso valor. Entonces, cada golpe puede ser tomado como medicina. La única preocupación de una persona debería ser: ¿por qué se preocupa? Uno no debería considerar el sufrimiento como malo, como lo explicó el rabino Moshe de Cobrín, que decía: puesto que no hay nada malo en el mundo, sino que es algo amargo, ya que la medicina es siempre amarga. El esfuerzo más intenso debería hacerse para, entre comillas, curar los sentimientos de depresión, porque la consecuencia de la fe es alegría. Y solamente al aumentar su fe puede uno salvarse del abatimiento. Por esta razón, cuando se dice en la Mishnah que, entre comillas, la persona debe estar agradecida por lo malo, el Talmud inmediatamente añade la frase: y debe recibirlo con alegría. ¿Por qué? Porque no existe el mal en el mundo. Debido a que solo percibimos lo que de hecho entra en nuestros sentidos y no lo que permanece fuera de nosotros, podemos captar al Creador únicamente al grado que Él actúa sobre nosotros. Por lo tanto, necesitamos nuestros sentidos para negar la unicidad de su fuente. Están específicamente para que al fin y al cabo la persona sienta y revele la unicidad del Creador. Se dice que después del cruce del Mar Rojo, la gente creyó en el Creador y comenzó a cantar. Después del cruce del Mar Rojo, ¿qué significa el cruce del Mar Rojo? El trabajo de la derecha y de la izquierda. Punto. Eso significa el cruce del Mar Rojo. Bueno, más adelante vamos a ver qué significa izquierda y derecha. Bueno, se dice que después del cruce del Mar Rojo, la gente creyó en el Creador y comenzó a cantar.
Solamente la fe le permite a uno cantar con entusiasmo. Si un individuo siente que a través del automejoramiento será capaz de corregirse, pues debe examinar su actitud hacia la creencia en la omnipotencia y la unicidad del Creador. Porque solo a través del Creador, a través del rezo por el cambio, es posible modificar algo en uno mismo. Se dice el Rab, que el mundo fue creado para el deleite de los seres creados. La palabra olam, que significa el mundo, deriva de la palabra helem o alamá, lo cual significa ocultación. Es al experimentar las tendencias contrarias de la ocultación y la revelación que una persona siente el placer. Y este es el significado de la expresión que se dice: cree una ayuda contra ti. Ser que necto. El egoísmo, entonces, destaca el Rab, y anótenlo y no se les olvide, el egoísmo fue creado como un auxilio para la humanidad. Fue creado para superarlo y transformarlo y llegar a la superioridad. Es una herramienta, un auxilio, una ayuda. Gradualmente, dice el maestro, mientras se lucha contra eso, cada persona adquiere todos los sentidos necesarios para experimentar lo espiritual. Por esta razón, cada persona debe enfrentar todos los obstáculos y sufrimientos con la conciencia completa de su propósito, es decir, inducirlo a uno a pedir la ayuda del Creador a fin de recibir la redención como fruto de ese sufrimiento. Entonces, el egoísmo y otros aspectos desagradables se transforman. Es, como dice el maestro, una ayuda contra ti, lo cual en realidad es en contra del propio egoísmo. Es también posible ofrecer una interpretación alternativa, dice el maestro. Imagínate, recalca el maestro, imagínate el egoísmo parado frente a nosotros, en vez del Creador, tapando y cubriendo al Creador de nosotros, como diciendo: yo estoy parado entre el Creador y tú. De tal manera, el yo o el sí mismo de la persona se para entre esa persona y el Creador. Por este propósito, existe el mandato de, primero, recordar lo que fue hecho a nosotros por el rey Amalek y luego borrar todo recuerdo de él. No deberíamos buscar dentro de nosotros mismos los pensamientos que sirven como obstáculos, sino que en cambio debemos tomar lo primero que surge en nuestros corazones y mentes a partir del momento del despertar y ligarlo al Creador.
Así es como los obstáculos nos ayudan a devolver nuestros pensamientos al Creador. De eso vemos que lo peor es cuando nos olvidamos del Creador. Al grado en que el egoísmo nos empuja a pecar, también nos empuja a ser excepcionalmente justos. En ambos casos, eso nos aparta de la verdad. Al mismo grado en que podemos fingir ser justos ante otros, así a veces, sin darnos cuenta que nos estamos engañando, comenzamos a creer que somos realmente justos. Así se comienza. El rabino Jacob Yitzhak de Lublin, José Mi Lublin, dijo: tengo más amor por los pecadores, quienes saben que son pecadores, que por los justos, quienes saben que son justos. Pero los pecadores que piensan que son justos, jamás encontrarán el sendero correcto. Porque incluso en el umbral del infierno, piensan que fueron traídos allí para salvar a otros. El cabalista verdadero quiere que los alumnos teman y respeten al Creador, más de lo que ellos temen y respetan a su maestro. De la misma manera, ellos también son alentados a depender y confiar en el Creador más de lo que ellos dependen y confían en su maestro. Cuando el rabino Nahum de Rushin, un cabalista del último siglo, encontró a sus alumnos practicando el juego de damas, él les contó sobre la similitud entre las reglas del juego que tenían a la mano y las reglas de la espiritualidad. Les decía, primeramente, ustedes no pueden hacer dos movimientos de forma simultánea. En segundo lugar, pueden avanzar, pero no retroceder. En tercer lugar, el que llega al final puede moverse como guste, de acuerdo a sus deseos. Y es verdad. Si creemos que alguien está hablando acerca de nosotros, nos interesamos en lo que está diciendo. Aquello que es deseado pero está encubierto se conoce como un secreto. Si leemos la Biblia y sentimos que está hablando acerca de nosotros, entonces se nos considera que hemos comenzado a estudiar la sabiduría oculta de la Kabbalah, en donde leeremos sobre nosotros mismos, aunque no estemos todavía conscientes de eso. Créanme, en la sabiduría de la Kabbalah están hablando de ti, de nosotros, totalmente, con pleno conocimiento, sin excepción alguna. Lo que pasa es que todavía no lo hacemos consciente y no lo captamos. A medida que progresemos en nuestro sendero espiritual, nos daremos cuenta que la Biblia habla sobre nosotros y entonces se transformará de encubierta a revelada. Aquellos que leen la Biblia sin plantearse ninguna pregunta respecto a sí mismos, no pueden.
discernir las partes ocultas ni las reveladas en la Biblia. Para esos individuos aparece simplemente como un relato histórico o una colección de estatutos legales. O simplemente leen por leer sin captar absolutamente nada. Para aquellos que estudian la Cábala, se dice que la Biblia habla solamente del presente. Desde el punto de vista del egoísmo, no hay nada más extraño y antinatural o irreal y absurdo que, entrecomillado, que venderse a uno mismo a la esclavitud con el Creador. Borrar dentro de uno mismo todos los pensamientos y deseos y esclavizarse a sí mismo a su voluntad, sea cual sea, sin saber por adelantado cuál es. Todas las exigencias espirituales, revela el Rab, parecen igualmente injustificadas al que está distanciado del Creador. Y a la inversa, tan pronto como uno experimenta el ascenso espiritual, uno está de acuerdo con la condición de permanecer sin la resistencia o crítica de la razón. Entonces, uno ya no se avergüenza más de sus pensamientos y aspiraciones dirigidas a la entrega de sí mismo al Creador. Estos problemas contradictorios nos son dados precisamente para ayudarnos a darnos cuenta que nuestra redención del egoísmo está por encima de la naturaleza y es concedida solamente por la voluntad del Creador. Hasta entonces existimos en un estado de insatisfacción porque comparamos nuestro estado actual con el pasado o comparamos nuestro presente con nuestras esperanzas del futuro y por lo tanto sufrimos ante la ausencia de la experiencia deseada. Si solo supiéramos los grandes placeres que podríamos recibir desde lo alto y no los estuviéramos recibiendo actualmente, sufriríamos inmensurablemente más. Sin embargo, se puede decir que con respecto a los placeres espirituales, ellos se ocultan de nuestro conocimiento y permanecemos en un estado de inconsciencia sin percibir su ausencia. De tal manera, es vital que sintamos la presencia del Creador. Si posteriormente perdiésemos tal percepción, ya se hace claro que de nuevo la anhelaríamos. Como está dicho en los Salmos en el número 42, que dice así: como un ciervo anhela las corrientes de agua, de igual manera mi alma clama por ti, Dios. Porque el deseo maduro de percibir al Creador se llama la aspiración de elevar la presencia del Creador de la tierra. Es decir, del estado más bajo de nuestra comprensión, cuando todo en nuestro mundo nos parece más precioso que la capacidad de sentir al Creador. Aquellos que cumplen los mandamientos debido a su educación, que es de por sí una manifestación del deseo del Creador, lo hacen de la misma manera que aquellos que aspiran a captar al Creador.
La diferencia yace en la percepción del individuo en cuestión. Y esto es de importancia prioritaria, primaria, puesto que el deseo del creador es beneficiar a sus creaciones, dándoles la sensación de su proximidad. Así pues, de tal manera, con el fin de renunciar a la observancia habitual de los mandamientos y llegar a actuar libremente, debemos entender claramente lo que hemos recibido como resultado de nuestra formación y de la sociedad, y a lo que aspiramos ahora como individuos independientes. Por ejemplo, considera a alguien que recibió una educación de acuerdo al sistema del Musar, el cual enseña que nuestro mundo no es nada. En tal caso, el mundo espiritual es percibido solamente como apenas un poco más que nada. Por otra parte, la Kabbalah enseña que este mundo, tal como es percibido, está lleno de placeres. Sin embargo, el mundo espiritual, el mundo de sentir al Creador, es incomparablemente más hermoso. Por lo tanto, lo espiritual emerge no como simplemente un poco más que nada, sino como el más grande de todos los placeres de nuestro mundo. Es imposible forzarse a uno mismo a beneficiar al Creador de la misma manera que el Creador nos beneficia, porque tales inclinaciones no se encuentran en los seres humanos. No obstante, debemos tener bien claro a quién debemos aspirar. Cuando buscamos la verdad detrás de nuestro deseo de acercarnos al Creador, debemos tener en cuenta que cuando deseamos al Creador sinceramente, todos los demás pensamientos y deseos desaparecen. Tal como la luz de una vela es abrumada y desaparece por la luz de una antorcha. Hasta que haya percibido al Creador, cada uno de nosotros siente como si estuviera solo en el mundo. Pero debido a que solamente el Creador es uno y único, y puesto que solo Él es capaz de dar, y de hecho da a todos en el mundo, y debido a que somos absolutamente lo contrario a esta característica de dar, inmediatamente al recibir la percepción del Creador, aunque sea de forma temporal, adquirimos estas mismas características, según lo he explicado anteriormente por la analogía de una vela frente a una antorcha. Entonces, nosotros tenemos que llegar a la percepción del Creador. Y esto es lo que vamos a hacer en la sabiduría de la Kabbalah. Hay un sistema y un método para ir percibiendo al Creador. Gradualmente, cierto, porque la corrección del egoísmo no es de una sola vez y ya, ojalá, pero no es así, es gradualmente porque estamos totalmente inmersos en un deseo de recibir para nosotros mismos y eso nos aleja del Creador, nos aleja de la percepción del Creador. Entonces, vamos a aprender a vivir y a practicar esa recepción de placer de forma correcta para que no nos aleje de la percepción del Creador y al contrario, nos una más en la percepción del Creador. Esto es lo que
en forma muy general y sintética nos quiere decir el maestro con esto. Pero hay mucho más y hay una profundidad enorme en cada una de estas palabras. Pero ya lo veremos a partir de seguir persistiendo en el estudio de la Kabbalah. Por lo pronto, vamos a dejarle aquí en Viviendo de acuerdo con las leyes del mundo espiritual y la próxima vez nos juntamos para seguir leyendo esto. Muchas gracias. Buenas noches.